buenas a todos, bienvenidos a mi estudio. Yo soy Iván Ferreiro y nunca me cansaré de agradeceros estas visitas que me hacéis entrando a mi estudio y compartiendo estos momentos conmigo. Y hoy vamos a profundizar en el dibujo al natural porque pienso que no ha quedado del todo bien explicado. Hay ciertas lagunas que me gustaría que entendieseis y ciertas técnicas que me gustaría que controlaseis, al menos los que se atrevan a dibujar del natural, y luego pasaremos más adelante a ver estas técnicas de una manera en la que todos el mundo, pese a su nivel de dibujo, puede desarrollarse y puede desarrollar sus pinturas sin la necesidad de dedicarle mucho tiempo de estudio al dibujo del natural. Entonces, sin más, vamos allá. Hola, ya estamos de nuevo aquí en la mesa de trabajo. Veis que tengo dos cámaras, una cámara para lo que es para que nosotros veamos el bodegón y cómo voy cogiendo esas proporciones, y otro cómo voy realizando el dibujo, ¿vale? Para que quede un poquito mejor explicado. En uno de los vídeos que habíamos visto al inicio, quizás estas explicaciones no quedaron del todo clarificadas porque por ciertos problemas técnicos había varios vídeos que yo había hecho que iban intercalados para que esa explicación se entendiese perfectamente. Pero bueno, nuestro querido y compañero Yago, que vive en una caverna, está desbordado de trabajo y es normal que haya tenido estos problemas en la de pérdidas de material, en la pérdida de ciertos vídeos, y luego, bueno, es una cantidad enorme. Yo le mando desde aquí un gran abrazo y muchos ánimos, porque la verdad es que montar vídeo es una tarea que a veces no es muy agradable, pero bueno, es lo que nos tocó y espero que en este vídeo se entienda un poquito mejor. Bueno, y lo que voy a hacer, por lo que estáis viendo, es un elemento que es un jarrón, ¿vale? Un jarrón muy sencillo, muy típico, con unas proporciones típicas, casi un jarrón idealizado. Cuando nosotros nos decimos, cómprame un jarrón o voy a comprar un jarrón, más o menos lo que estamos viendo aquí en la pantalla es lo que nosotros tenemos en mente. Y luego los materiales que voy a utilizar, pues ya veis que son pues estos pequeños grafitos que me han acompañado y este pequeño portaminas, ¿vale? Que son los que voy a utilizar en esta ocasión para hacer un dibujo a claroscuro. Para hacer ese dibujo a claroscuro voy a hacerlo de una manera lo más clásica posible, ¿vale? Voy a hacerlo como os enseñé en el vídeo de este inicio, pero que sepáis que tenéis otras alternativas. Podéis trabajarlo desde una fotografía, componer vuestro propio bodegón con los elementos que tengáis en casa, sacar una fotografía y luego pues hacer ese sistema de retículas, que en el próximo vídeo también lo haré para que también vosotros veáis cómo es. Si no queréis hacer una fotografía o sacar una fotografía, otras opciones es una que yo he utilizado también en algunas ocasiones dando clases, que es poner una pequeña pantalla con esa retícula ya dibujada. Ahora, ahí. Ya veis que ahí se ve la retícula, y gracias a esta retícula, con esta pantalla de metacrilato, pues yo puedo encajar y proporcionar el jarrón, ¿vale? Es más o menos lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente ejercicio, que es un bodegón en el que vamos a hacer una fotografía, y en la fotografía pues hacerle todas estas líneas, estas retículas, para luego dibujarlo de una manera mucho más fácil, sin tener que andar estudiando el objeto y tratar de ver esas proporciones y esas características que tiene el objeto. Aunque es muy recomendable siempre dibujar del natural, ¿vale? Cuanto más dibujos hagamos del natural, mucho mejor comprenderemos la realidad y mucho mejor sabremos plasmar
los diferentes objetos o personas en nuestro papel. Y bien, lo que os explicaba la otra vez de proporcionar, que os decía, bueno, hay que estirar el brazo y guiñar un ojo, ¿vale? Tal y como estáis viendo ahora en pantalla. Y poner yo estoy utilizando un pincel, ¿vale? Os lo enseño también por aquí. Estoy utilizando un pincel y simplemente pivotando el dedo sobre el pincel, pues voy tomando ciertas medidas. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, si nos fijamos en la cámara, yo lo que hago es el extremo del pincel que haga coincidir con el ancho del jarrón y el dedo con el otro extremo, ¿vale? Entonces ahí yo ya tengo marcado la posición y lo único que tengo que hacer es compararlo con el alto y ya veo que tiene el doble de alto más o menos que de ancho. Vale, ¿esto en qué me influye? En que yo voy a tomar ciertas decisiones de cómo sitúo el papel o cómo sitúo la hoja. Como el objeto es más ancho que alto, pues lo puedo poner en vertical o en horizontal, según el objeto, ¿vale? Entonces, una de esas cuestiones ya está resuelta. Ya sabemos que es doble de alto por ancho. Una cosa importante, cuando nosotros hagamos este gesto, tratar de estar siempre en el mismo sitio, porque si yo me acerco, veis que esta referencia cambia, y si yo me alejo, esta referencia cambia. Por eso es importante tener siempre el brazo estirado. Si yo tengo siempre el brazo estirado, siempre voy a estar en la misma posición. Si lo tengo un poquito encogido, esas medidas pueden cambiar un poquito y puedo ir acumulando errores. ¿Vale? Entonces, lo dicho, simplemente esto en qué consiste, en ir tomando medidas e ir viendo proporciones. No es lo mismo un jarrón que sea más ancho que alto que un jarrón que tenga esta proporción de 2 veces su ancho. Y luego fijaros que hay diferentes anchos, porque no es lo mismo este ancho de aquí que este ancho de aquí. Y yo también puedo ir tomando esas ciertas referencias para saber cuánto se estrecha en esta zona. Tiene anchos relativos y anchos absolutos. El ancho absoluto es el ancho que es más ancho, el ancho más grande. Y tiene otro ancho más absoluto en cuanto a la zona más estrecha. Y luego los demás, esta parte de aquí, este ancho de aquí, este que se va agrandando el jarrón hasta llegar al punto más ancho, son anchos relativos, ¿vale? Entonces tenemos un ancho absoluto más pequeño y un ancho absoluto más grande. Lo demás son anchos relativos. También tenemos que tener en cuenta que el ancho de la boca del jarrón, perdonad por la imagen, que esta cámara quema un poquito la imagen, no es el mismo ancho que la parte más grande del jarrón. Y en la base también vemos que tiene un ancho diferente. Vale. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta cuando nosotros dibujemos el jarrón. Si de lo que se trata de dibujar es muchas veces conocer la realidad y entender cómo se configura esa realidad. Bueno, para empezar el dibujo, yo lo que suelo hacer siempre, y si elegís esta disposición de la hoja, porque como decía, el jarrón es mucho más ancho, mucho más alto que ancho, ¿vale? Entonces, una buena disposición de la hoja sería en vertical, pero bueno, yo voy a hacerlo así en horizontal porque me voy a permitir el lujo de crear cierta composición. Y algo que podemos hacer en nuestro papel es contar con lo que no dibujamos, ¿vale? Lo que no dibujamos también forma parte del dibujo, entonces tenerlo en cuenta. Yo lo que voy a hacer no va a ser poner el jarrón totalmente en el centro de la hoja, ¿vale? Marco una línea para el centro de la hoja, sino que lo voy a desplazar un poquito para que quede una composición un poquito más madura, por así decirlo. Si lo centramos en la hoja, muchas veces caemos en composiciones un poquito más naif, que no quiere decir que sea nada malo ni nada peyorativo. Podéis hacerlo así si queréis, pero bueno, yo busco otro tipo de composiciones, arriesgando un poquito, desequilibrando un poquito la composición, que en cuanto a esto ya haremos un capítulo aparte de cómo componer y cómo distribuir los objetos dentro de un espacio para que quede una composición bonita, una composición agradable, una composición bien estudiada,
Vale, entonces, como decía, yo voy a desplazar el jarrón un poquito. Lo voy a poner en este punto. Yo voy a cargar mucho las líneas. Vosotros no lo hagáis. Yo simplemente lo hago para que veáis, ¿vale? Para que veáis las líneas, que no quede nada sin que quede así dudoso, ¿vale? Bien explicado. Y luego le voy a decir hasta dónde llega mi jarrón, ¿vale? El principio y el final. Y esto lo he hecho sin medir nada, ¿vale? Muchas dudas que tiene la gente es, ya, pero ¿cómo paso esas medidas al papel? Bueno, tú vas a trabajar con unas proporciones diferentes. El jarrón que yo estoy dibujando es mucho más grande que la hoja que yo tengo aquí. Entonces, evidentemente, mi jarrón va a ser una escala inferior, una escala más pequeña. Por lo tanto, la primera línea o la primera trazo que yo hago o la primera medida que yo estipulo como buena, que es esta altura, vale, yo sé que no va a ser más ancho que esto, entonces me va a entrar dentro de la hoja. Vale, sé que no va a quedar nada fuera. Vale, ya estoy contando con eso. Por eso puse la línea más larga primero, la proporción más larga. Y dentro de esto, por aquí ya no voy a dibujar y por aquí ya no voy a dibujar. Y seguramente que por aquí tampoco vaya a dibujar y por aquí tampoco. Vale, todo lo que vaya a dibujar va a estar comprendido en este pequeño espacio. Por lo tanto, yo sé que mi jarrón va a entrar dentro de mi hoja y no voy a tener ningún problema luego para proporcionar. Lo único que tengo que hacer, como habíamos visto, que el ancho de mi jarrón era justo la mitad. Vale, tengo que más o menos hacer la mitad de esta sección. Y aquí la tenemos. Entonces, esta medida de esta otra medida arbitraria es la mitad y yo la traslado más o menos por acá. Vale, podéis coger una regla si queréis hacerlo a la perfección, o podéis coger el lápiz y más o menos ir midiendo. Vale, cojo esta y veo que tengo que añadirle más por este lado y más por este lado. Vale, si queréis ser perfectos a la hora de dibujar y dibujarlo tal cual la realidad, yo muchas veces me tomo ciertas libertades creativas y no me importa tanto que haya alguna discrepancia de algún milímetro o dos. Esto según lo veraces que vosotros queráis ser, ¿vale? Las libertades que os queráis también tomar. Y hacemos una caja que es donde va a estar metido nuestro jarrón. Ahí va a estar dentro nuestro jarrón. Vale, esta línea de aquí me va a ayudar mucho porque es la línea axial, es la línea que atraviesa el jarrón. Lo que me estoy refiriendo es a esta línea de aquí, la línea del centro, que tanto de derecha para izquierda y de izquierda para derecha es exactamente igual, es el eje axial y yo lo tengo ahí dibujado porque me va a ayudar y veréis de qué manera me va a ayudar eso. Bien, siguiente paso es saber a qué altura, si es a esta altura, si es esta a otra, si es a esta, está el ancho absoluto, el ancho que toca los laterales de mi bloque. Vale, yo me he hecho un bloque, imaginaros que es un bloque de madera, de barro, de piedra, y yo ahora tengo que tallarlo, tengo que quitarle lo que sobra, ¿vale? Sobra por aquí, sobra por allá, sobra por aquí, tengo que ir quitándole cosas, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber cuál es el punto del jarrón que toca estos laterales y a qué altura está, ¿vale? Para saber eso, tengo que ir a mi jarrón, más o menos ver cuál es el punto en el que está más ancho mi jarrón, ¿vale? Y luego, más o menos, podríamos decir que está a 1/4. Si yo pongo esta medida, 1, 2, 3, 4. Sí, está un poquito en 1/4, ¿vale? Ya visteis cómo medí. Cogí la medida desde la base del jarrón, con mi dedo lo marqué en la base del jarrón y luego lo llevé la punta del pincel a la parte más ancha que yo puedo distinguir, porque muchas veces para ser totalmente precisos, bueno, pues es imposible, ¿vale? Tendríamos que irnos a una precisión brutal de cámara fotográfica, pero para hacer un dibujo que se parezca a una fotografía, mejor cojo una fotografía y pone un filtro de Photoshop. Vale, esa es mi idea
Pero bueno, no me hagáis caso, que también el hiperrealismo es una barbaridad y algo que a tener en cuenta. No quiere decir que esté mal hecho ese movimiento o que sea pérdida de tiempo. Eso según mi criterio, ¿vale? Entonces, que sepáis que mis criterios también están un poco perjudicados. No me hagáis caso del todo. Bien, esto, cogemos esa medida y las llevamos 1, 2, 3 y 4. Veis que se me sale del jarrón, me queda un poquito por encima y más o menos es 1/4, ¿vale? Entonces yo cuando busque ese cuarto en mi papel, pues tengo esta medida, que era la mitad de esta sección, y si yo pongo aquí la mitad de la mitad, ya tengo ese cuarto. Entonces, por aquí andaría el ancho más ancho de mi jarrón, ¿vale? Luego hace una depresión muy grande y más o menos pues hace este gesto, ¿vale? Por aquí sobraría y por aquí también, pero lo he hecho muy a ojo de buen cubero o de mal cubero, porque yo no sé cuál es este ancho, tengo que calcular este ancho, ¿vale? Igual que tengo que calcular este ancho, tengo que ver cómo es la base. Fijaros que la base no acaba tal y como la he dibujado yo, también he dejado un poquito de margen y este margen es el que yo tengo que añadirle para calcular esta pequeña base que tiene, ¿vale? ¿Cómo o qué distancia tiene? Si es más, si es menos, yo tengo que ir calculándolo y la forma de calcularlo es utilizar mi dedo y mi pincel, ¿vale? Simplemente cojo esa medida y calculo 1, 2, 3, más o menos es como la tercera parte hasta llegar al cuarto, ¿vale? Esta línea que yo había marcado aquí, pues vamos a calcular más o menos que es la tercera parte. Si yo divido esto en 3 partes, pues me da más o menos por ahí. Fijaros que ya me equivocaba en un poquito. Da un poquito más por ahí. Vale, ¿cómo es de ancho? ¿Hasta dónde llega la base? Viene por aquí, viene más para allá, es igual de redondeado, se oculta, se esconde. Tengo que mirarlo hasta dónde llega esta base. ¿Es igual de ancho o no es igual de ancho? Y ya me fijo que evidentemente si yo pongo aquí la medida no es igual de ancho que mi ancho absoluto. Fijaros que le queda un poquito para llegar a completarse ese ancho. Vale, entonces simplemente tengo que hacerlo con las mismas proporciones, calculando bien, comparando este ancho con este, ¿vale? Y buscando un poquito las proporciones que se ajustan al jarrón. Yo lo he hecho así. Cuanto más tiempo llevéis dibujando, pues mucho más fácil os va a resultar. No vais a perder tanto el tiempo muchas veces tomando medidas y muchas de ellas las vais a tomar con referencias visuales simplemente y sin pararos o detallaros demasiado en cuál es la diferencia exacta, cuántos milímetros hay que los separan, ni cosas por el estilo, ¿vale? Yo estoy explicando cómo se haría académicamente, pero mi forma de dibujar ha variado un poquito, ¿vale? He cogido manías y he hecho que mis dibujos muchas veces adquieran otros tintes y otras formas que a lo mejor se discrepan un poquito de la manera más académica, ¿vale? Entonces, coger de lo que yo os expliqué lo que más os guste, lo que más se adapta a vosotros, a vuestra personalidad, y luego lo demás lo adaptáis a vosotros mismos o lo desecháis o lo que queráis hacer, ¿vale? Entonces, simplemente con este tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ver cuánto de ancho es este cuello de aquí y, por lo tanto, cuántas veces está comprendido en la altura, o bien cómo de diferente es este ancho de aquí con el ancho que ya tengo aquí. Y también tengo que ver el ancho relativo, cuándo es la parte más estrecha, en qué punto está y a qué altura está de estar fuera, ¿vale? Por ejemplo, más o menos a esta altura estaría mi ancho, que casi es
el mismo ancho del jarrón, ¿vale? Todas estas cositas tengo que ir viéndolas, tengo que ir comparándolas y tengo que ir distribuyéndolas en mi dibujo. Vale, como decía, voy a coger este ancho, voy a compararlo con el largo. ¿Por qué lo comparo con el largo? Porque es mi medida base. Si yo ahora lo comparo con este ancho lo he hecho a partir de este largo. Y esta base de aquí la he hecho comparándola también con este pedacito de aquí, este ancho de aquí. Perdón, este largo de aquí, ¿vale? Que he hecho 1/3 de ese cuarto. Entonces, si yo voy comparándolo con medidas a posteriori, puedo ir agregando errores. Entonces, lo mejor que podéis hacer para ir no acumulando errores es coger esas medidas y ir comparándolas siempre con la primera línea que habéis hecho, ¿vale? 1, 2, 3 y vamos a decir que 3,70, una cosa así, 3,5. Bien, en mi dibujo habíamos dicho que este ancho es 3,5 veces el largo, ¿vale? Aquí lo tenemos dividido en 4. Si yo lo divido en 3,5 veces, vamos a ver si por aquí, 1, 2, 3... Sí, bueno, habíamos dicho 3,5 veces, 3,75. Más o menos esta es la medida que yo tengo que poner del ancho de mi jarrón, ¿vale? Si queréis ser más precisos, pues podéis utilizar el lápiz, ¿vale? Cogéis una medida que vosotros consideréis, que es la tercera parte más 0,5 o 0,75. 1, 2, 3. Y aquí es justo 3,5, ¿vale? Pero yo voy a ponerle un poquito menos, o perdón, un poquito más, para que sea 3,75. Voy a añadirle esto, ¿vale? Y por ahí tendríamos el ancho más pequeño de mi jarrón, que es justo el cuello donde se estrecha, ¿vale? Yo ahora tengo que unir este punto y este punto con algún punto de por aquí y algún punto de por aquí, ¿vale? Por eso estaba intentando adivinar, mirando las proporciones, qué distancia había desde la parte más alta del jarrón hasta el punto más estrecho de mi jarrón, ¿vale? Y midiéndolo, voy a volver a medirlo porque no lo recuerdo. Vale, vamos a coger este ancho y lo comparamos con la altura. Y fijaros que es más, ¿vale? Un poquito más. Voy a coger ahora la altura para que me quede un poquito más claro y lo voy a comparar con mi ancho. Fijaros cuánto me queda para llegar al borde del jarrón. Vale, no sé si lo visteis. Voy a ponerlo aquí un poquito para que lo veáis más claro. Me queda este trocito para llegar. Si yo cojo esta medida, suponemos que el ancho más pequeño está aquí, justo aquí donde estoy señalando con el portaminas. Pongo mi pincel en ese punto y mi dedo en la parte más alta del jarrón. Lo comparo con el ancho y vemos que me queda este trocito por completar. Vale, entonces yo en mi ancho tengo esta distancia y yo sé que me queda este poquito para llegar. Esta distancia es la que yo debo colocar para saber cuál es el punto más estrecho. Justo aquí es el punto más estrecho de mi jarrón, ¿vale? De esa medida nosotros vamos a ir tomando las demás medidas, ¿vale? Igual que el ancho del cuello, porque aquí se estrecha, pero aquí vuelve a subir hacia afuera, ¿vale? Y esto es redondeado. Y tengo que averiguar cómo de ancho es esto comparado con los demás elementos. Y ya veis que poco a poco, tomando esas referencias, yo ya voy sacando el dibujo de este jarrón, ¿vale? Lo único que tengo que hacer, como decía, es unir
esas partes. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces tenemos ciertos problemas a la hora de dibujar esta parte del jarrón, que se parezca lo máximo posible a esta curva, porque yo puedo dibujar un jarrón que sea así y la otra parte que me salga así. Entonces este jarrón está como un poco maltrecho, ¿vale? Un truco para dibujar esta curva igual a esta es simplemente coger referencias. Yo sé que esta es la mitad, el eje axial, y yo tengo que coger esta medida, trasladarla aquí, ya sé que mi jarrón pasa por ahí, cojo esta otra medida, trasladarla para acá, ya sé que mi jarrón pasa por aquí, cojo esta medida, ¿vale? Justo hasta el centro, la traslado a este lado, ya sé que mi jarrón pasa por ahí y ya veis que yo voy creando una retícula de puntos que lo único que tengo que hacer es unirlo y así yo consigo hacer una paralela a esta otra línea de aquí. ¿Qué me quedaría? Ya tengo el jarrón dibujado. ¿Qué me quedaría? Pues darle sombra, allá donde tenga sombra, por aquí tiene sombra. Y así le vamos dando volumen. Vale. Esta parte mucho más oscura. Y aquí tiene una sombra muy marcada. Y luego lo que podríamos hacer sería coger un difumino, difuminarlo para darle una textura más porcelanosa. Vale. Esto, por eso os decía, hacer las líneas muy suaves, no las marquéis tanto como yo, porque ahora esta línea hay que eliminarla. Si es suave, simplemente difuminando un poco, desaparece, ¿vale? Tiende a desaparecer. Si está muy marcada, se va a seguir notando. Y si está muy marcada también, esta zona, que a lo mejor es una zona que tiene mucha luz, yo la estoy ensombreciendo, ¿vale? Entonces, líneas de tanteo, estas líneas, por ejemplo, suaves. Y bueno, ya tenemos el jarrón, ya habéis visto cómo se dibuja de una manera más clásica y repito, de una manera clásica pero adaptada a mi experiencia, a mi trabajo y a mis manías que he adquirido con el tiempo. Y bueno, sin más, espero que os guste, que os haya quedado claro, porque en el primer vídeo sí que no quedaba muy claro y en el siguiente vídeo vamos a verlo cómo lo haríamos con el sistema de retículas, ¿vale? Muchas gracias. Y hasta la próxima.